Llegó el momento de establecer comunicación a través de la plataforma Zoom con nuestro invitado de la fecha. Estamos en contacto con el economista César Paredes. César, ¿cómo te va? Muchas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. Buen día, Eduardo. Muchas gracias a vos por la invitación y la oportunidad de charlar. César, queríamos preguntarte primeramente tu visión de esto que ocurrió recientemente con la calificadora Fitch, que estuvo manteniendo el grado de Paraguay en ese punto, la nota de Paraguay en ese punto, a un paso del grado de inversión. Nos mantuvimos en torno a lo que sería nuestra calificación de riesgo, pero en cierto modo había expectativa de que tal vez se pueda dar ese paso hacia adelante que estamos necesitando todavía. Bajo tu visión, César, ¿qué te parece lo principal de esta lectura que hizo Fitch de Paraguay, teniendo en cuenta ese gran objetivo que tenemos que otra calificadora de riesgo también le dé la certificación de grado de inversión a Paraguay? Y yo creo que lo que están, tanto Fitch como Standard Poor's están esperando señales más fuertes en lo institucional, ¿verdad? Ya en lo económico estamos bien, la tarea se está haciendo, disminuyendo los niveles de déficit fiscal, con buen nivel de crecimiento, manteniendo altas las reservas, controlada la inflación. No hay mucho más que se pueda hacer. Obviamente siempre se puede hacer más, pero desde el punto de vista de los números macro, aumento de la recaudación fiscal. eh, entonces, yo creo que el desafío ya institucional ya no está en el área de la economía, ya está más en el área del poder ejecutivo, del poder judicial, del poder legislativo. El ejecutivo llevando adelante las reformas que tiene pendientes, poniendo en marcha la superintendencia de pensiones, eh, la ley de servicio civil que está pendiente, esos pequeños ajustes ya desde el punto de vista del Ejecutivo, pero sí el legislativo con algunas leyes polémicas que están en marcha y principalmente el Poder Judicial que realmente es una deuda importante. Entonces, ya el desafío creo que pasa del ámbito meramente económico para llegar a los niveles de grado de inversión en estas calificadoras que restan por mejorarnos. Puntualmente, César, el informe de Fitch hace alusión a esta polémica normativa sobre las ONG que estuvo también dando mucho debate aquí en Paraguay. Esto, más allá de lo que sería ese tema específico, es una señal de alerta bastante importante para decir que las calificadoras de riesgo miran todo lo que está ocurriendo en realidad en Paraguay, que estas cuestiones en realidad son contraproducentes, ¿verdad? De repente muchas veces pensamos que tal vez no nos van a hacer mucho caso con ese ruido interno, pero ahora vemos que, por ejemplo, se cita específicamente esto que estuvo ocurriendo. Y es la visión de ellos, ¿verdad? Y realmente esto nos puede llevar atrás, inclusive con la nota de Moody, ¿verdad? Yo quiero que entendamos, ¿verdad? Que no es que no es como uno que termina la carrera, se recibe abogado, ya es abogado para siempre, o es médico, ya es médico para siempre acá. Es un examen que se va rindiendo todo el tiempo y, bueno, un tropezón, y más todavía en el lugar en el que estamos, que es en el borde del grado de inversión, en el primer escalón, con mucha facilidad podemos ir atrás y realmente hay que hacer las cosas con mucho cuidado, entendiendo que existen estándares internacionales de estas cuestiones que hay que respetar si es que realmente queremos jugar en las grandes ligas. César, en términos de lo que serían las fortalezas, por ejemplo, ya estuviste hablando de la fortaleza macro de Paraguay, que es una cuestión que evidentemente se resalta tanto en el análisis interno como en el análisis también que hacen los organismos internacionales y calificadoras. Dijiste que, por ejemplo, desde el lado macro tenemos muy poco que podríamos hacer para poder solidificar nuestra posición porque estamos en realidad bastante bien, pero hay también algunas cuestiones puntuales y específicas que se citan en el informe, como el tema de la presión tributaria tal vez, o lo que sería la estabilización del ratio deuda-producto interno bruto, ¿verdad? Pese a eso que estuviste mencionando, que evidentemente es cierto, no tenemos tampoco mucho espacio para crecer ahí, hay también cuestiones con las cuales Paraguay tiene que estar cauteloso de cuidar esta fortaleza macro que estuvimos construyendo con el paso del tiempo, ¿verdad? Sí, la relación deuda-PIB estamos bien, relativamente bien en relación a países que tienen nuestra misma calificación.
Nuestro problema pasa porque lo que nosotros vendemos como una ventaja, que es la baja presión fiscal, realmente desde el punto de vista del que te va a dar el crédito, que son, digamos, la posibilidad de tomar más deuda, se limita justamente por tus ingresos. Como tenemos baja presión fiscal, tenemos pocos ingresos, entonces también podemos prestar poco. ¿Cuál es el problema? Que si todavía tenemos déficit de infraestructura, entonces si el sector privado no toma las riendas del tema y empieza a financiar con sus propios recursos, digamos, con recursos privados, el crecimiento de la infraestructura, se va a retrasar la inversión en infraestructura que necesitamos y eso es negativo. Entonces, hoy día o subimos la recaudación con las mismas tasas impositivas, o si queremos seguir creciendo en endeudamiento por las necesidades de infraestructura que tenemos, tienen que subir, tienen que ajustarse algunos impuestos para mejor recaudación, ¿verdad? Entonces, por ahí viene un poco el problema de la presión fiscal. Eh, Te reitero, lo que nosotros vendemos como una ventaja para venir a invertir en Paraguay, para la gente que nos quiere prestar dinero, es una desventaja porque nos limita la capacidad de seguir aumentando la deuda o sea, llegamos a ese tope de 40%. Hay países que tienen 50, 60, 80% sobre su PIB de endeudamiento, pero tienen mejores niveles de recaudación tributaria. Entonces, por ahí viene la preocupación, ¿verdad? Llegamos al límite y todavía hay déficit de infraestructura. Entonces, acá un poco es la creatividad del sector público para motivar que se desarrollen estas alianzas público-privadas o mecanismos de financiamiento, pero tiene que ser el sector privado el que haga las obras de infraestructura aquí en adelante, porque si el gobierno sigue tomando deuda, esto va a ser considerado peligroso para la calificadora y también corremos el riesgo de una baja en la calificación. César, hay una cuestión también que forma parte específica de este informe de Fitch, pero también las otras calificadoras de riesgo lo suelen citar cuando hacen su evaluación de Paraguay, que es el tema del desarrollo del mercado de capitales. Y como referente de esa área te quería preguntar, ¿cómo analizas justamente cuando se habla de este tema en torno a las debilidades de Paraguay? Se habla de la necesidad de desarrollar más el mercado de capitales, pero ¿hacia dónde apunta esta observación, César? ¿Qué es lo que específicamente te parece que están esperando las calificadoras cuando se habla del mercado de capitales en el caso de Paraguay? Y lo que buscan básicamente es que el Estado logre financiarse más dentro del mismo Estado, digamos, en moneda nacional, ¿verdad? Que el gobierno ya lo hizo algo, llevando alguna deuda al exterior en moneda local, pero lo que se busca realmente es que dejemos de depender tanto de los recursos externos, ¿verdad? La búsqueda principal es esa, desarrollar el mercado de capitales de manera que los mismos paraguayos financiemos nuestro crecimiento, porque o si no, pasa lo que está pasando ahora un poco, ahora que sube el dólar, el gobierno recauda mayoritariamente en guaraníes, pero sube el dólar, al subir el dólar sube toda la deuda en guaraníes, porque por diferencia cambiaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, cerca del 90% de la deuda, o una parte muy importante de la deuda, está principalmente en dólares. Entonces, por ahí viene la preocupación, ¿verdad? Hay países como Brasil que tienen endeudamiento más alto que Paraguay, pero mayoritariamente en reales, ¿verdad? O Chile que tiene mucho en pesos chilenos. Pero bueno, esos países tienen también desarrollado ya en forma más profunda todo el esquema de pensiones, ¿verdad? Todo el tema de fondos de pensiones que le genera recursos de largo plazo, una parte de eso va justamente a la inversión en bonos del tesoro y con eso los mismos brasileños, los mismos chilenos están financiando el crecimiento de su país, ¿verdad? Entonces, acá lo que les preocupa y por qué quieren el desarrollo principalmente del mercado de capitales es para generar mayores recursos de largo plazo en moneda local y dejar de tener este riesgo cambiario que tenemos como país por el alto endeudamiento que tenemos en dólares. Principalmente, anteriormente Paraguay tenía los ingresos por royalties, ¿verdad? Nos pagan en dólares y bueno, ese es un ingreso en dólares que tiene el gobierno, pero eso se va a limitar ya hasta el 2027, digamos, 2026 va a entrar dólares, 2027, 2025, mejor dicho, 2025 2026 vamos a tener ingresos importantes por Itaipú, por la tarifa nueva que se consiguió,
pero también desde el 2027 eso termina, ¿verdad? O baja muchísimo. Entonces ahí nuestra dependencia del tipo de cambio va a ser más importante. Por ahí yo creo que viene la preocupación y la búsqueda de que el mercado de capitales se fortalezca, ¿verdad? Y tiene que ser un trabajo público-privado, generar todos los mecanismos posibles y se está trabajando con el Ministerio de Hacienda en eso de manera que ese mercado sea más profundo, que participen más actores y que principalmente la liquidez sea muy buena. O sea, ahí está el desafío principalmente, porque en la medida que el mercado tiene liquidez, los plazos se alargan. Entiéndase eso, los plazos de financiamiento en vez de ser 3 5 años pueden conseguirse 10 15 20 y hasta 30 años y ojalá se consiga en moneda local. Algo se está consiguiendo, pero lo que dicen las calificadoras es que hay que profundizar eso, te reitero, por el miedo a que el endeudamiento en dólares nos perjudique con el aumento de la cotización como está pasando ahora. Y recuerdo también, César, que cuando estuvo recientemente la representante de Standard Poor's habló de no solamente la deuda en alta proporción en dólares, sino también que está también en una alta proporción en manos de no residentes, que es una cuestión que también entiendo que forma parte de esas variables de riesgo que se identifican en torno a la deuda y la estructuración de la deuda en Paraguay más allá del nivel. Sí, totalmente, pero el camino ahí es más largo, ¿verdad? Tenemos que hacer cambios estructurales para motivar. Pues fíjate que el problema principal es que tenemos poco ahorro en las pensiones. Solamente el 20% de la población, alrededor del 20-22%, aporta a un sistema de pensiones que básicamente IPS y algunas cajas privadas que son muy pequeñas y qué sé yo, la caja fiscal. Entonces, tenemos que crear esos mecanismos urgentemente, mecanismos privados que recojan esos recursos de largo plazo y puedan destinarse a invertir justamente a largo plazo también, ¿verdad? Y lo mismo con los recursos que hoy ya tenemos, que son de IPS o que son de otras entidades, hacerlo de manera un poco más profesional, de manera para fomentar que se inviertan a largo plazo como tiene que ser, que vayan a los sectores productivos como tiene que ser directamente y eso mejore la profundidad del mercado de capitales y logre que lo que ellos están pidiendo, digamos, que dejemos de depender tanto del ahorro externo, porque hoy no tener eso que se generan en los fondos de pensiones es lo que se conoce como ahorro interno. Nosotros tenemos 2.500 millones de dólares, el 5% del PIB, es bajísimo, ¿verdad? Entonces, hay países que están en 60-70% de su PIB de ahorro interno. Entonces, con ese nivel de ahorro interno, no podemos crecer con nuestros propios recursos. Necesitamos el ahorro externo, que es básicamente lo que hacemos cuando nos vamos a emitir bonos afuera. Acá es lo que se está lo que está llegando a su tope es la posibilidad de tener ese ahorro externo, ¿verdad? Le están llamando la atención sobre la dependencia del externo y bueno, tenemos que hacer que el ahorro interno crezca y de manera a no tener esa alta dependencia. No hay manera de que nosotros vayamos creciendo, inclusive en este primer peldaño la inversión es importante, pero no vamos a poder subir en eso si no se desarrollan estos mecanismos de generación de ahorro interno. César, y me parece muy importante resaltar que todo esto que estuvimos conversando evidentemente se enmarca en la necesidad de que Paraguay tenga otro grado de inversión, es decir, que además de lo que ya ocurrió con Moody's, que se tenga ese mismo respaldo por parte de alguna de las otras dos calificadoras, porque si Paraguay no tiene eso, va a estar muy limitado en lo que serían sus posibilidades de acceso a los grandes recursos, que es lo que evidentemente queremos para ir desarrollando la economía del país. Sí, yo creo que es el primer peldaño. Igual si otra calificadora nos da, ok, vamos a estar bien, evidentemente estamos en el camino, pero nosotros tenemos que apuntar a un grado de inversión sólido, ¿verdad? No estar en la vera y en el límite, ¿verdad? Porque tampoco es atractivo para nadie invertir en un país que está en el borde de bajar otra vez, ¿verdad? O sea, acá va a llegar la inversión fuerte cuando nosotros estemos en un triple B más, en un triple B
estable o triple B fuerte, en esos niveles, ahí cuando no estemos tan cerca de descender, ahí es donde realmente la inversión grande va a llegar, ¿verdad? Algo va a llegar definitivamente cuando tengamos la segunda calificación, es un paso importante, pero van a ser todavía montos mínimos no tan considerables. Aquí la plata grande va a venir cuando estemos sólidamente instalados como país de grado de inversión, ¿verdad?